Estimados amigos de ESPN Knockout, los saluda Carlos Irusta con un nuevo tema y en todos los casos esperando más allá de que por supuesto nos den un like si les gusta o que se suscriban si tienen ganas, creo que sí, sino también para escuchar sus comentarios y para interactuar, que de eso se trata. En este caso vamos a hablar de algo que se está poniendo hace un tiempo ya de moda y que en realidad estuvo de moda siempre en el boxeo, solamente que con el correr de los tiempos la calidad o no de los entrenamientos y demás posibilita casos que a lo mejor quedan mucho más expuestos todavía hoy. Y es el caso de los regresos. La palabra regreso en el boxeo siempre involucra dos cosas. Primero, que estamos habituados a vivir estos avatares del boxeo profesional, nunca le creemos del todo a aquel que dice que se retira. Y segundo, que siempre hay una cuestión que tiene que ver con esa clásica pregunta. ¿Por qué? ¿Por dinero? ¿Por necesidad de gloria? ¿Por no saber qué otra cosa hacer? Las preguntas son varias y las respuestas también son, por supuesto, diferentes. Y aunque la mayoría coincide en que el tema pasa por la plata, no siempre es así. Creo que alguna vez les comenté que cuando Ray Sugar Leonard estuvo en la Argentina, yo le pregunté por qué se había ido y vuelto del boxeo tantas veces, y la respuesta fue muy sencilla. Él me dijo, porque los boxeadores somos guerreros y a veces no sabemos hacer otra cosa, o algo por el estilo. Y me parece que es rigurosamente cierto. Digo esto porque, por ejemplo, ahora Golovkin quiere volver, 44 años, cuando uno cree que ya hizo todo. Lomachenko quiere volver, 38, tuvo muchas lesiones, lleva 2 años sin pelear. Manny Pacquiao volvió, 47. Keith Thurman también, ya vemos que muy bien no le fue. Estoy mirando las fechas también, ¿no? Los años. Floyd Mayweather tiene 49. Brian Castaño, que también está de hace casi 4 años sin pelear, está queriendo volver a los 36. Y por supuesto el caso de Tyson Fury, que es ampliamente conocido porque se ha ido y vuelto. Bueno, el tema también radica en la cantidad de tiempo en que varía desde el retiro, entre comillas, y el regreso, las condiciones físicas, porque, por ejemplo, en el caso de Lomachenko se habló de más de una lesión. Lo mismo también pasó con Manny Pacquiao después de aquella pelea con Floyd Mayweather, ¿recuerda? Y también está el otro retiro, que es el que cree, el boxeador que cree que ya está bien, como nos dijo Maravilla Martínez, y sin embargo sigue peleando. Claro, en el caso de Maravilla no pelea oficialmente, pero está ahí. Lo cierto es que los pasos históricos tienen que ver en función de personajes y en muchos casos de regresos realmente exitosos. Me encontré buscando en los papeles, porque todavía utilizo papeles, el caso de Eder Joffre, el Gallo de Oro, campeón del mundo del Brasil, un boxeador extraordinario, el Gallo de Oro, categoría gallo. Él se retiró entre el año 66 y 69. O sea, estuvo 3 años afuera del boxeo y volvió para ganar el Campeonato Mundial de la categoría de los pesos pluma a los 37 años. Confieso que no me acordaba mucho de ese dato, tal vez porque aquello del Gallo de Oro quedó como que fue su única división. Eder Joffre fue un verdadero ídolo y sigue siendo un ícono del boxeo del Brasil, y es un caso de un hombre que después de una cierta inactividad volvió y volvió a reinar. En ese mismo estilo también está Vitaly Klitschko, que se retiró entre el 2004 y el 2008, justamente a raíz de lesiones bastante serias. El Consejo Mundial del Boxeo no lo desconoció del todo como campeón del mundo, es como que lo mantuvo en suspenso, reconociendo su campaña, reconociendo todo lo que había hecho por el boxeo. Así que cuando volvió a los 37, en realidad, después de 3 años de inactividad, lo que hizo fue no sé si decir recuperar su título, pero recuperar el estatus de campeón del mundo que en realidad para el Consejo Mundial de Boxeo nunca lo había perdido. El caso de Ray Leonard es muy interesante.
Yo estuve ahí. Y digo esto porque Leonard, después de haber tenido problemas de retina, de haber anunciado públicamente que no boxeaba más, de haberse reunido con su mujer y su hijo en un vestuario llorando porque no quería boxear más y demás, lo cierto es que en 1987, después de 3 años, vuelve a la actividad. Un caso curioso porque vuelve para subir de categoría, va a pelear nada más ni nada menos que en peso mediano, frente a un campeón como Marvelous Marvin Hagler. Eso fue en abril del 87 en el Caesars Palace. Yo estuve ahí y recuerdo que para muchos, me incluyo, ese regreso, después de tanta inactividad, estamos hablando de 3 años, después de problemas en la retina, después de algunas actuaciones que no habían sido muy buenas, parecía muy lejana la posibilidad para Leonard de imponerse a un peso mediano de la capacidad de Marvelous Marvin Hagler. En los días previos a aquella noche de Las Vegas, que fue fantástica porque nadie niega la capacidad extraordinaria de Marvin Hagler en cuanto a convocar público, pero Leonard fue un hecho muy especial, sobre todo por todo lo que estamos contando, la inactividad y demás. Se sostenía que en realidad Ray Sugar Leonard había hecho algunas peleas en privado para testearse. Es posible. Volvió, se impuso por puntos a 12 rounds, porque él tenía logró bajar la cantidad a 12, no en lugar de 15, lo cual le significó 3 asaltos de menos por las dudas. Bailoteó toda la noche, se impuso por puntos en una pelea que todavía hoy se discute. Para mí, yo la vi varias veces, por supuesto, no solamente en vivo, había por lo menos 2 puntos para Sugar Ray Leonard. Monzón, que estuvo esa noche ahí, yo me acuerdo que lo vi junto a Jake LaMotta, por ejemplo. Monzón tenía ventajas para Hagler y así se han dividido las aguas. Lo cierto es que más allá de la pelea, que fue muy buena y que está considerada entre las grandes del tiempo actual, por llamarlo de alguna manera, estamos hablando de 1987, la pelea sirvió para demostrar que el tiempo a veces se puede vencer. Después de eso, Leonard se fue, volvió, se fue, volvió y no le fue tan bien como debería haber leído o como él podría haber dejado como imagen después de ganarle a Marvin Hagler. Pero él mismo dijo que los boxeadores son guerreros y que a veces no pueden estar fuera del ring, no pueden vivir otra vida que no sea la de los guantes. El tema de estos retiros tienen también una una cara negativa por un lado y positiva por el otro, porque en el caso de Muhammad Ali, él perdió 3 años, pero no por culpa de él, no por una lesión, sino simplemente, y nada más ni nada menos, porque le arrebataron el título por negarse a ir a la guerra de Vietnam. Esto ya es una historia que ya conocemos todos, se declaró objetor de conciencia, prácticamente modificó o obligó a modificar la ley, y cuando le devolvieron el título, 3 años después, ya digamos que no era aquel bailarín eximio que habíamos visto cuando era Cassius Clay. Cuando volvió en el 70, había engrosado, ya era diferente su velocidad, diferente su estilo, seguía siendo el gran boxeador, el gran estratega, el gran creador en el ring, pero evidentemente aquella magia de Cassius Marcellus Clay se había desvanecido para pasar a formar parte del bagaje de un hombre que, sin esos 3 años que fueron los mejores de su vida, no solamente volvió, sino que recapturó el título frente a Foreman, lo perdió frente a Leon Spinks y volvió a recuperarlo en el 78 frente a León en una pelea, yo estuve ahí, que fue para mí inolvidable porque fue la última gran pelea de Muhammad Ali. ¿Se acuerda? Después vino Larry Holmes y todos los demás. Bueno, dejo para el final el caso más curioso, emblemático y seguramente irrepetible de todos, del que se han hecho películas, se han escrito libros, etcétera, etcétera, y que a la hora de consignar sigue siendo el caso más emblemático, el de George Foreman.
Estuvo en total 10 años inactivo, entre 77 y 87. Se retiró después de haber tenido visiones extrañas y haber sentido el llamado de Dios. Volvió para reconstruir su iglesia. Nadie le creyó que podía llegar a algo. Y no solamente volvió, no solamente comenzó a ganar peleas, sino que además a los 45 años le ganó brillantemente a Michael Moorer en una pelea inolvidable, sobre todo porque convirtió casi en un milagro la imagen, la figura y todo el espíritu de este Dick George, que reivindicó a todos aquellos que éramos más o menos de su edad en esa época. Yo también andaba por los 45, por una frase muy sencilla que es: se puede, cuando se quiere, se puede. No es fácil en boxeo, no es sencillo, pero suele dar de vez en cuando ejemplos como estos. De todas maneras, es muy difícil luchar contra el padre tiempo. Esto es así. Esto me recuerda a una frase muy breve de un tango que canta Gardel, Volvió una noche, y que tal vez podría ser un poco la síntesis de lo que a mí me da en pensar cuando se habla de estos regresos. Es un tango en el cual Gardel canta con poesía de Alfredo Lepera. Es una frase muy sencilla, pero lo dice todo. Las horas que pasan ya no vuelven más. Que la pasen bien.